Señor, te adoramos, Dios mío, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que hemos tenido. Gracias, Dios, porque realmente, Dios mío, tú rompes barreras, Señor, quitas impedimentos, nos liberas, Señor, de todo aquello, Señor, que nos estorba, Señor, para hacer tu voluntad y ser tus discípulos, Señor. Te damos gracias, Dios, y en esta hora, Señor, yo te ruego, Dios, que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra, y que me ayudes, Señor, a poder transmitirla, Dios mío. Habla tú, Señor, a tu iglesia, Señor, porque solo tú, Señor, tienes esas palabras, Señor, de vida eterna, Dios. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en vista de que no puedo entrar en el bosquejo, pues voy a intentar por lo menos hacerlo con mis palabras, a ver si me voy recordando. Marcos 10, verso del 46 al 52, y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Si yo les preguntara aquí, ¿no? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿No? Vaya pregunta, ¿no? Vaya pregunta, ¿no? El preguntarle a gente que ha estado buscando a Dios, buscando el rostro de Jesús durante una hora, preguntarle: ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Pero ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Amén, ¿verdad? Creo que todos, ¿verdad? Todos queremos seguir a Jesús. No creo que haya nadie en esta sala que no quiera seguir a Jesús. Consciente y conscientemente queremos seguir a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero si yo te preguntara qué es lo que te impide o cuál es el requisito que tú necesitas o que yo necesito para seguir a Jesús, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tú me darías? ¿Qué dirías? ¿Qué necesitas para seguir a Jesús? ¿O qué te impide para seguir a Jesús en el camino? Seguramente tendríamos varias respuestas, ¿no? Y muchas de ellas seguramente que estarán basadas en la Biblia, ¿no? Podríamos decir pues que lo que necesito, o el requisito que necesito para seguir a Jesús es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y negarme a mí mismo, dejar a padre y a madre para mi familia y seguir a Jesús. Otro requisito, ¿verdad? Algunos dirán: pues lo que necesito es amar más, amar a Jesús. Por eso después lo puedo seguir, ¿no? Otros dirían: pues obedecerle, ¿no? Obedecer es otro requisito para seguir a Jesús, ¿no? Y así pues quizás tendríamos varias respuestas, ¿no? Y todas ellas, en base a la palabra, serían acertadas, serían correctas, ¿no? Pero se me antoja que hay un requisito que es imprescindible, que es vital y que es esencial para seguir a Jesús. Y ese requisito no es otro que el que estamos viendo aquí en este pasaje, el que podamos ver a Jesús. Si no vemos a Jesús, es imposible que lo podamos seguir, ¿verdad? Bartimeo fue este ciego mendigo que recobró la vista, vio a Jesús y él siguió a Jesús. Ese es el condicionante, ¿no? Tener esa visión de Jesús, poder ver a Jesús cara a cara. Eso es lo que vemos en este pasaje. Igual que por ejemplo podemos ver a Pablo, ¿no? Pablo
también vio a Jesús y él lo pudo seguir. Mientras que no lo vio, no, seguía otras cosas, ¿verdad? Pero en ese momento él pudo ver a Jesús y él pudo seguirlo, ¿no? Y me llama la atención bastante en este pasaje algo que me resalta, ¿no? Y es que Bartimeo está allí postrado, mendigando, ciego, pero él ve y escucha a Jesús andar por allí y él se levanta, ¿no? Se levanta o empieza a chillar, empieza a buscar a Jesús. Y algo que me llama la atención es que para ver a Jesús uno tiene que ser un buscador incansable. Vemos cómo él empieza a chillar, a clamar a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos que intentaban impedir que él pudiera acceder a Jesús, lo intentaban callar, lo intentaban obstaculizar, pero él seguía y seguía. Dice la palabra que él seguía más y más y más y más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era un buscador incansable. Y gracias a esa búsqueda incansable, él pudo obtener aquello que tanto deseaba, que tanto anhelaba, aquello que él más necesitaba, y era ver el rostro de Jesús. Eso es lo que él obtuvo por esa búsqueda incansable. Y entiendo de parte del Señor, como es la palabra pastoral, que ese enfoque en Jesús, Dios quiere que tú y yo seamos esos buscadores incansables, esos buscadores que tengan entre ceja y ceja el buscar y ver el rostro de Jesús. Y quiero dejarte como 3 consejos, porque entiendo que tú y yo queremos ser esos buscadores de Jesús, porque si queremos ser discípulos, como Bartimeo se convirtió en discípulo de Jesús, debemos de ver el rostro de Jesús. Porque si te das cuenta, este hombre pasó de ser un mendigo y un ciego a poder ser un discípulo de Cristo. Y eso es de lo que se trata, ¿verdad? De pasar de un estado a otro, de ser un creyente a un discípulo de Jesús. La diferencia es ser un buscador incansable, enfocarte en Jesús y poder ver su rostro. Y quiero dejarte 3 detalles o 3 consejos que hicieron que Bartimeo fuese un buscador incansable. El primero de ellos es que él tenía clara y era consciente de su situación y de su estado. Él sabía que era mendigo, él sabía que era ciego. Él sabía que su condición, su estado y su situación tenía que ver con su ceguera, ¿verdad? Y él era consciente de ello. Y al ser consciente de su necesidad, al ser consciente de su situación, de su estado, eso lo impulsó, lo motivó. Era la motivación que necesitaba para poder levantar su voz y buscar incansablemente a Jesús. En primer lugar, para que podamos ser esos buscadores incansables y poder obtener ese premio de poder ver a Jesús cara a cara y ser transformados, tú y yo necesitamos comprender, entender cuál es mi situación actual y cuál es mi estado actual, mi estado espiritual, mi estado como esposo, mi estado como esposa, mi estado como hijo, mi estado como cristiano. Y mi situación en este momento necesito comprenderla, entenderla y ser sincero con lo que estoy viviendo. ¿Para qué? Para que si cuando me dé cuenta de mi situación, poder actuar en base a ello. Si yo entiendo cuál es mi situación y que mi situación está muy lejos o junto al camino de lo que Dios quiere de mí, yo voy a actuar en base a ello, ¿verdad? Si tú tienes sed, te levantas y vas por un vaso de agua. En este asunto, si nos vemos en otra situación diferente a lo que Jesús quiere de nuestras vidas, o nos vemos en un estado distinto de lo que Jesús quiere en nuestras vidas, no lo vamos a buscar. Pues esa sería una gran motivación para ti y para mí, para ser ese buscador incansable. En segundo lugar, Bartimeo tenía claro cuál era su necesidad, su verdadera necesidad.
Él entendía de que su necesidad no era que alguien pudiera darle de comer un plato de lenteja, que se pudiera conformar con las 4 migajas que los judíos o que los que estaban allí paseando pudieran darle. Esa no era su necesidad no era llenar el vientre, su necesidad no era que alguien le diera de beber, su necesidad no era que como ciego pudieran acompañarlo a lavarse, a asearse o ir incluso al baño. Esa no era la necesidad que Bartimeo tenía. Bartimeo tenía claro de que él necesitaba ver y que al ver él podía vivir la vida que él tendría que vivir como judío, como hijo de Abraham. Y tú y yo necesitamos también comprender cuál es mi verdadera necesidad. Uno de los grandes motores o motivaciones en la vida es la necesidad. Cuando tenemos, lo he dicho antes, cuando tenemos algo que necesitamos, vamos a por ello. Y eso me impulsa a ser un buscador. Y eso me impulsa a poder buscar el rostro de Dios, porque lo que más necesito no es la comida ni la bebida. Lo que más necesito no es estar con alguien. Lo que más necesito es a Jesús de Nazaret. Es ver a Jesús. Porque cuando vea a Jesús, yo podré disfrutar y poder vivir y podré vivir la vida que realmente debo de vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Por eso la necesidad es esa motivación que me va a llevar en este año a poder enfocarme en Jesús. Y a poder tener ese premio que es ver su rostro, ver el rostro de Jesús. Y en tercer lugar, también entiendo, ¿no?, que nos puede llevar a poder ser esos buscadores incansables, el tener un corazón contrito y humillado delante del Señor. Bartimeo era un hombre que se humilló delante de Dios. Señor, Hijo de David, reconoció al Señor, reconoció al Mesías. Y él se humilló delante de él. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Si nosotros queremos ser esos buscadores, ver el rostro de Dios, no podemos ser altivos, no, ni pretender buscarlo con nuestras propias fuerzas. Es Jesús el que lo va a hacer en nosotros. Es Jesús el que se va a acercar a mí y me va a dar de su misericordia, de su compasión, de su poder. Por eso, el tercer consejo que quiero extraer de este pasaje es que para ser un buscador incansable, tú y yo debemos de tener la humildad suficiente para reconocer quién soy y quién es Dios. Para decir, Señor, me humillo ante tu presencia, me humillo ante ti, porque al corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Si tú te humillas delante de Dios, ten por seguro que Jesús se va a acercar a ti y tú vas a poder ver el rostro de Dios. Es ahí cuando sucede el cambio, cuando sucede la transformación. Dice la palabra del Señor, dice este pasaje que Bartimeo estaba ciego, ¿no? Y que él buscaba recibir la vista y lo buscaba incansablemente. Y cuando llegó a Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y dice, que recobre la vista. Jesús, está hecho. Pero lo que no sabía Bartimeo es que no solo recibiría la vista para ver la luz, sino que la primera cosa que vería sería la luz del mundo que lo transformó para siempre. Eso es lo que transformó, lo que cambió la vida de Bartimeo para siempre. Él pudo abrir los ojos. Y no solo eso, sino que él pudo ver cara a cara el rostro de Jesús. ¿Tú quieres ser un discípulo? ¿Quieres ser un enviado como estábamos orando? ¿Tú quieres que realmente tu vida sea transformada para ser ese hijo que deberías de ser, esa hija que deberías de ser, ese discípulo en la calle donde poder predicar el Evangelio, donde las murallas caigan? Entonces necesitamos ver a Jesús de Nazaret. Muchos de nosotros tenemos ojos, pero realmente... Y vemos muchas cosas, pero realmente percibimos a Jesús. Realmente tenemos esa sensibilidad de ver a Jesús en todo lugar, en cualquier parte de donde estemos. Realmente podemos decir, hemos visto a Jesús
para ser despertados espiritualmente y poder cumplir realmente con nuestra misión. Una cosa es tener visión y otra cosa es tener la luz del mundo delante. Es lo que te transforma, es lo que te dice: ahora sé quién soy, tengo identidad, ahora sé lo que tengo que hacer, ahora soy transformado para poder llevar el Evangelio. La condición que estábamos diciendo antes, o requisito para seguir a Jesús, es verlo. Es el primero. Decir: Señor, te he visto cara a cara. Y a partir de ahí es cuando tú vas a empezar a seguirlo en el camino. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Amén. Pues búscalo incansablemente, hermano, hermana. Que no haya impedimentos que puedan venir a tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tu familia, sino que realmente tú te determines, insistas y te motives en decir: yo tengo una necesidad, tengo una situación, estoy viviendo una situación, estoy en esta situación, en este estado, y poder examinarme y decir: esto es lo que yo necesito, y ver tu necesidad y buscarla y decir: Señor, hasta que no te encuentre, hasta que no te vea, no voy a parar. Hasta que no te vea, no voy a parar. Amén. Seamos esos buscadores incansables, hermanos. Buscadores incansables que realmente, como predicaba Gustavo el domingo, ¿no? Que seamos iluminados para ver realmente la realidad. Dios te bendiga, hermanos.